A las 4:40 am del 3 de octubre de 2025, tuvo lugar un acontecimiento significativo en el conflicto naval moderno. Sobre las oscuras aguas de la bahía de Tamriuk, en el mar de Azov, un dron de fabricación ucraniana atacó a un sofisticado buque de guerra ruso en una operación ejecutada con precisión. Este incidente pondría de manifiesto un marcado desequilibrio en tecnología y tácticas militares, atrayendo la atención de analistas de defensa de todo el mundo. El objetivo era una corbeta rusa Bayern clase M, un buque de 74 metros de eslora, diseñado para la proyección de poder. El principal peligro que representaba para Ucrania provenía de sus 8 lanzadores verticales, cada uno con un misil de crucero calibre 3M14, con una ojiva de 454 kilos y un alcance de casi 1.931 km. Estos misiles constituían una amenaza estratégica para las ciudades y la infraestructura crítica de Ucrania. Para la inteligencia de defensa ucraniana, la inutilización de este buque era una medida defensiva crucial para prevenir 8 posibles ataques de largo alcance. La operación fue precedida por 96 horas de intensa recopilación de inteligencia. Las fuerzas ucranianas rastrearon la corbeta Boyen M utilizando una combinación de herramientas de vigilancia. Imágenes de alta resolución de satélites comerciales Maxar proporcionaron la ubicación exacta del buque, mientras que un dron Bayraktar TB2 sobrevolaba a 6.000 metros de altitud, ofreciendo vídeo continuo en tiempo real de sus movimientos. Esta vigilancia prolongada reveló el programa de patrulla de la corbeta y, lo que es más importante, una vulnerabilidad crítica. El buque de guerra operaba constantemente en la supuestamente segura bahía de Tamriuk sin escolta de fragata, una clara infracción del protocolo naval ruso estándar para activos tan valiosos. Esta rutina creó la oportunidad táctica que Ucrania necesitaba a 50 kilómetros del objetivo. Una unidad especial ucraniana gestionó la misión. Mantuvieron un enlace seguro de baja latencia con el dron mediante una conexión satelital Starlink encriptada. El arma para esta misión fue el U-26 Boba, un vehículo aéreo no tripulado de fabricación ucraniana. Construido con materiales compuestos y con un peso de tan solo 5 kilos, el Boba fue diseñado para el sigilo, no para la velocidad. Volaba a unos 120 km/h y rozaba el mar a una altitud de tan solo 12 metros. Fue construido para evitar ser detectado. En la pantalla del operador, la cámara térmica del dron mostraba el objetivo con claridad. El humo caliente del motor del Corvette resaltaba contra el mar frío y oscuro. A las 4:42 de la madrugada, el dron Boba ya se encontraba en pleno recorrido de 563 kilómetros. Su trayectoria de vuelo se había diseñado para aprovechar principios básicos de la física. La altitud del dron, de 12 metros, lo mantenía por debajo del horizonte del radar del buque de guerra. Debido a la curvatura de la Tierra, el radar de un barco tiene un alcance visual limitado hacia objetos que vuelan a baja altura. A esta altitud, el potente radar positivo Mr. 352 del Corvette, capaz de detectar objetivos a gran altitud hasta 145 kilómetros de distancia, no podría detectar el dron hasta que estuviera a menos de 40 kilómetros, momento en el que sería demasiado tarde. Controlar el dron a tal distancia suponía un gran desafío, ya que las señales de radio directas están limitadas por la línea de visión. Ucrania solucionó este problema con un innovador sistema de retransmisión de 2 drones. Un segundo dron, que actuaba como plataforma de retransmisión principal, sobrevolaba la zona a una altitud de 4,8 kilómetros. Las órdenes del operador se enviaban a través de Starlink a este dron de retransmisión de gran altitud, que luego transmitía las señales al Boba, que volaba a baja altura. Este sistema sorteaba el problema de la línea de visión, permitiendo un control ininterrumpido a cientos de kilómetros de distancia. A pesar de su vulnerabilidad, la corbeta Bayern M era un buque bien defendido. Su sensor principal, el radar positivo Mr. 352, podía rastrear hasta 300 objetivos simultáneamente. Para la defensa a corta distancia, estaba equipada con el AK-630M2 Duet, un sistema de armas con 2 cañones rotativos de 30 mm de 6 tubos que podían disparar un total de 10.000 proyectiles por minuto. Además, su sistema de guerra electrónica TK-25 estaba diseñado para interferir los sistemas de guiado de las amenazas entrantes. Sin embargo, todas estas defensas dependían de que el radar positivo detectara la amenaza.
El casco compuesto de la boba le confería una firma de radar menor que un plato, haciéndola prácticamente invisible. Toda la red defensiva del buque esperaba un detonante que nunca llegaría. A las 4:45 de la madrugada, la primera alarma no la activaron los sistemas avanzados del buque, sino el operador de un dron de reconocimiento ruso Orlan 10 que sobrevolaba la zona. El operador informó urgentemente por radio al buque de guerra, desde el puente del Bayan M, de un pequeño contacto que se aproximaba rápidamente en superficie. La tripulación reaccionó de inmediato. El capitán ordenó que el barco alcanzara su velocidad máxima de 25 nudos y comenzó a realizar bruscas maniobras evasivas. Estas maniobras eran estándar para esquivar torpedos, pero resultaban ineficaces contra una amenaza guiada activamente en tiempo real. El plan ucraniano no consistía en hundir el barco por la fuerza bruta, sino en neutralizar quirúrgicamente sus defensas. El ataque se planeó en 2 fases. El primer dron portaba una ojiva de fragmentación especializada de 2 libras. Su objetivo era destruir el sensor principal del barco, el radar positivo Mr. 352. La ojiva estaba diseñada para detonar justo antes del impacto, rociando la delicada matriz del radar con metralla de alta velocidad. En los instantes finales de su aproximación, la IA Palantir integrada en el dron tomó el control de la guía terminal, utilizando el reconocimiento de patrones para fijar la firma térmica del radar y lograr un impacto preciso. A las 4:46 de la madrugada, cuando el primer dron se aproximaba, un oficial ruso activó el sistema de guerra electrónica TK-25. Siguiendo el procedimiento estándar, una luz en la consola confirmó que se estaban emitiendo señales de interferencia a máxima potencia. Esta fue la respuesta táctica correcta, pero dirigida a la amenaza equivocada. El dron Boba se controlaba mediante un enlace satelital a gran altitud, lo que hacía que el campo de interferencia localizado del barco fuera completamente ineficaz. Exactamente a las 4:49 am, el primer dron Boba alcanzó su objetivo. La ojiva de fragmentación funcionó a la perfección. La explosión concentrada de metralla destruyó los componentes clave del radar. La onda expansiva resultante partió el mástil debilitado, lanzando el conjunto del radar de 3 toneladas contra la cubierta. En un instante, el barco quedó a ciegas. Con el radar principal destruido, los cañones AK-632 ya no podían funcionar en modo automático. El oficial de artillería ordenó el cambio a control óptico manual. Un artillero tenía ahora la tarea de usar una mira térmica para seguir manualmente un objeto pequeño y veloz a través del humo y la niebla marina. Los complejos cálculos de puntería, normalmente realizados por computadora, dependían ahora de los reflejos humanos. Bajo una presión intensa, las frenéticas ráfagas de proyectiles de 30 milgrams fallaban constantemente al segundo dron, rezagándose justo detrás del objetivo. El éxito del primer ataque generó un nuevo problema. El radar destruido produjo una enorme nube de gas sobrecalentado que saturó la cámara infrarroja del segundo dron que se aproximaba. La pantalla del operador en Ucrania se volvió completamente blanca, un fenómeno conocido como pérdida de señal térmica. Su arma quedó temporalmente inutilizada. A bordo de la corbeta, el capitán, consciente de que se enfrentaba a un ataque coordinado con drones, realizó 2 llamadas de radio urgentes. Ordenó a sus artilleros que continuaran disparando mientras enviaba un mensaje de alta prioridad a Crimea. Los cazas que sospechaban de la presencia de un dron nodriza se desplegaron rápidamente en las cercanías. Desde la base aérea de Belbek, 2 cazas Su-30 despegaron, iniciando una nueva cuenta atrás para el equipo ucraniano. Sin embargo, los operadores ucranianos habían previsto esta posibilidad. Al observar la pérdida de señal térmica, el operador del dron activó el modo de ataque autónomo del segundo dron. Este era su plan de contingencia. El dron se desconectó del control humano y comenzó a navegar, utilizando mapas 3D de alta resolución precargados de la bahía. Su IA utilizó la última posición y rumbo conocidos del barco para calcular una nueva ruta de intercepción basándose en sus datos internos. El capitán ruso continuó sus maniobras evasivas en zigzag en un intento desesperado por evitar el impacto. Pero la IA del dron iba un paso por delante. Su sistema de puntería predictiva analizaba la velocidad y el ángulo de giro de la corbeta, calculando no dónde estaba el barco, sino dónde estaría en los próximos 15 segundos. Las maniobras evasivas del barco simplemente proporcionaban más datos para perfeccionar la solución de puntería de la IA. El dron Boba atravesó la nube térmica. La imagen de su cámara se aclaró, revelando el casco del Bayern M llenando la pantalla. Los marineros rusos en cubierta,
Abrieron fuego con sus fusiles de asalto AK-74M y una ametralladora PKM. Fue un último esfuerzo desesperado. Pero los proyectiles de pequeño calibre no tuvieron efecto alguno en el cuerpo compuesto del dron. Tan solo 4,22 segundos después del primer impacto, el segundo dron Boba impactó contra el casco justo por encima de la línea de flotación. Su ojiva perforó la fina placa de acero, detonando dentro de un compartimento delantero. La explosión deformó los mamparos y abrió un boquete de 60 centímetros de ancho en el barco. El agua de mar entró a raudales y la embarcación comenzó a escorarse inmediatamente. Para la tripulación, la lucha contra los drones había terminado. La lucha por salvar su barco no había hecho más que empezar. A las 5:03 de la mañana, 15 minutos después del ataque, los dos cazas rusos Su-30 llegaron a la bahía, justo a tiempo para ver cómo la corbeta dañada se dirigía lentamente al puerto más cercano, dejando un rastro de petróleo en el agua. Su llegada no hizo sino confirmar el éxito de la operación ucraniana. El resultado final fue una importante victoria táctica y económica para Ucrania. Dos drones, con un coste combinado inferior a $1,000, habían neutralizado eficazmente un buque de guerra valorado en $60 millones. Más importante aún, sus 8 misiles de crucero Calibre, con un valor aproximado de $1 millón cada uno, quedaron inutilizados. Sin los datos de puntería del radar de seguimiento destruido, los misiles no podían ser lanzados. Esta sola operación potencialmente salvó numerosas vidas ucranianas al neutralizar la amenaza antes de que pudiera utilizarse. El enfrentamiento en la bahía de Tambriuk demostró una clara lección para las armadas modernas. La complacencia y la rutina pueden convertirse en vulnerabilidades críticas fácilmente explotadas por un adversario innovador y decidido.